reino vegetal. No, no es reino vegetal. Miren, estos son septos de las hifas de un hongo con su núcleo. Sí, o sea que es del reino fungi. Cuidado. Esto es reino fungi. Y esta imagen, esta es fácil. Ah, la anterior. Esa ya saben qué es. Reino fungi. La anterior era reino monera, eran bacterias. Este, ¿qué es este? A ver, primero, ¿tiene núcleo o no tiene núcleo? Sí tiene. Sí tiene, entonces no es del reino monera. ¿De qué reino será? ¿Protista? Sí, correcto. Este tiene pseudópodos, este es un protista, muy bien. Reino protista. Sí, correcto. Y este, oh, el anterior ya lo deben identificar. Bueno, este ya se sabe qué es, me salté mucho. Estos son cocos, a ver, avanza, avanza. Estas, bueno, esto ya, fungi. Otra vez, reino fungi. ¿Estas qué son? ¿Qué reino? Protista de No, no son protistos. ¿Monera? Sí, ¿qué son? ¿Monera? Sí, correcto. Son bacterias. ¿Bacterias? Sí, son bacterias, son cocos. Espero que ¿Esto sí. qué es, reino qué? Ah, ese ya lo sabe, el anterior. Ay, no, ¿por qué se salta tanto? ¿Qué está pasando mucho este video? Bueno, listo, ya logra, son bacterias acá, más bacterias, reino fungi, bacterias. Y esto que tiene núcleo definido es un qué. Reino protista. Muy bien, ese fue Marín. Correcto, es un reino protista, es un protozoario. Bien, recordemos un poco los virus. Los virus son estructuras que simplemente tienen un pedazo de ADN o de ARN cubierto por unas capas de proteínas que algunos tienen una capa más externa que está hecha de unos lípidos y que pueden descomponerse fácilmente con el jabón, por ejemplo, en el caso del coronavirus. Y hay muchas enfermedades que son causadas por virus, algunas leves, otras mortales. Tenemos aquí un montón de ejemplos del barovirus, por ejemplo, que causa inflamación de las membranas que protegen el cerebro, que se llaman meningis, y produce meningitis, o sea, inflamación de esas membranas justamente. Otros virus atacan las mucosas aquí en el tejido interno de la nariz, como los virus de la influencia, los rinovirus. Otros virus atacan, por ejemplo, la encía y producen enfermedades como la gingivostomatitis. Está el virus del herpes simple que ataca los labios y produce unas ampollitas. Hay unos virus que atacan el tejido del corazón, como el Coxsackie B virus. Otros atacan tejidos internos como el hígado, el caso de los virus de la hepatitis A, B, C, D, E. Otros Profesor, pues sí, entrar a lo que. atacan la piel. Ya, espérame un segundo, entonces me toca dejar de compartir porque aquí no veo a Valentina, a Duan y a Erika. Listo. Bueno, hay virus de transmisión sexual que ustedes ya los conocen porque en octavo vimos el herpes simple, papiloma humano, VIH. Otros virus causan infección en los ojos. Hay un virus de herpes que causa infección de los ojos. Citomegalovirus que también causa infección de los ojos. Hay virus que causan neumonía, que atacan los pulmones, por ejemplo, como el caso del coronavirus, el caso del SARS, diferentes tipos de virus SARS, que son coronavirus también, y muchos tipos de influenza también pueden generar neumonía.
especialmente en climas muy fríos. Hay gente que muere por gripa, aquí no se escucha mucho que muera gente por gripa, pero en países fríos sí hay gente que muere por gripas que son mal cuidadas, especialmente si dan en época de invierno. Hay virus que atacan el sistema digestivo, causando gastroenteritis, o sea, inflamación de los tejidos gástricos, como el adenovirus, los rotavirus, etcétera, etcétera, etcétera. Hay virus que atacan el páncreas, produciendo pancreatitis, que es delicado porque el páncreas es un tejido súper, súper delicado. Y ese virus se llama Coxsackie B virus. Bien, aquí los vemos más de cerca, virus que afectan la piel. Esta es una imagen del herpes labial, imagen del sarampión, que ya poco da, pero antes sí era más común. En un enfermo de VIH, está acá, virus mortal, virus de la rabia, que también puede ser mortal, aunque ya hay vacuna, pero ese virus que puede ser transmitido por animales, perros, murciélagos. El virus del ébola también, que mata a mucha gente en África. Y ya pasamos al tema de las bacterias. Aquí tenemos diferentes formas de bacterias y de organizaciones de bacterias, que vimos algunas. Cocos, diplococos, streptococcus, todos estos son bacterias circulares, pero que se organizan de diferentes formas. Los bacilos, que son bacterias alargaditas, también tienen diferentes formas de organizarse. Los vibrios, que son como en forma de coma. Hay otros en forma de hélice y otros en forma como de espiral o espiroquetas y otras bacterias alargaditas en forma de filamentos. ¿Esos de qué reino son? Bacterias son todas del reino Monera. Aquí todos esos que estamos viendo son bacterias. Aquí es una espiroqueta. Aquí tenemos cocos. Todos son reino Monera porque las bacterias son reino Monera. Aquí tenemos bacilos. Esta es una bacteria filamentosa. Cocos más bacilos. Cocos. Aquí tenemos diplococos. Esto parecen ser aquí. Bacilos también. Estos son espiroquetas. Más bacilos. Todos estos que tienen como forma de chito son bacilos. Esos son cocos. Bacterias filamentosas. Sí, aquí los vemos en forma de filamentos. Y las bacterias pues también causan una gran cantidad de enfermedades. Sí, también hay bacterias que afectan las membranas que recubren el cerebro, que se llaman meninges, como el Streptococcus. También hay tipos de Streptococcus que causan neumonías, causan inflamación de los oídos, otitis, que genera un dolor de oído tremendo, de esos dolores que no se van, no se van, no se van, y generalmente termina uno yendo a urgencias para que le apliquen antibióticos, desinflamatorios y analgésicos. Sinusitis, que también pueden ser causadas por bacterias. Gastritis, que puede ser causada por la Helicobacter pylori, pero esto se da cuando hay como desórdenes en la alimentación, que comas a destiempo, que no tengas horarios para almorzar, favorece la aparición de gastritis porque se empieza a producir un jugo gástrico que no tiene objetivo, o sea, que no tiene alimentos para digerir y termina digiriendo la mucosa, aunque la bacteria lo que hace especialmente es alimentarse de la mucosa gástrica, lo deja descubierto y cuando se produce el ácido normal del estómago, pues afecta al tejido porque no tiene la mucosa que lo protege. Y la bacteria está ahí, dicen que generalmente está ahí, todos probablemente tengamos esa bacteria, pero se desarrolla más, la población de bacterias se desarrolla más cuando nos estresamos, que se nos deprime el sistema inmune, cuando somos muy soberbios, cuando están estresados por los videojuegos, ¿sí? Les gusta más jugar videojuegos, pero tienen que hacer tareas, entonces eso los estresa, o que los castiguen los papás porque no pueden, les quitan el acceso a videojuegos y eso los estresa y les genera gastritis. Así que dejen la dependencia con los videojuegos para que tengan menos probabilidad de estresarse y de generar una gastritis.
Hay bacterias que vienen con los alimentos y generan infecciones, pues, que son causadas por alimentos o intoxicaciones causadas por alimentos, como la Shigella, la Salmonella, la Campylobacter jejuni. Son bacterias que se pueden estar adquiriendo por consumir alimentos contaminados. Las salmonelas especialmente de las carnes. Las carnes son muy buen medio de cultivo para la salmonela. Así que cuando las carnes no son refrigeradas o pierden la cadena de frío, pueden desarrollar esta bacteria. Bien, avancemos ya, pasemos esto de las bacterias. A ver. Bueno, aquí imágenes de algunas bacterias. En la boca se generan gran cantidad de bacterias y hay otras bacterias muy comunes en la boca. Aquí la vemos teñidas de color rojo. Eso es con un chicle o una sustancia especial que a veces le dan los odontólogos a las personas para que logren identificar la placa bacteriana. Todo esto es placa bacteriana que es bastante común, fruto de un cepillado regular o un mal cepillado. Hay gente que casi ni come y si come no se cepilla para ir a sentarse al computador a jugar y eso les puede producir caries que se produce cuando las bacterias generan unos desechos tóxicos, unos ácidos que dañan el esmalte de los dientes y pues el diente empieza a podrirse, a descomponerse todo ese y a oxidarse. Eso es causado por bacterias. Aquí tenemos una infección de la garganta, que vemos que hay pus ahí. La pus pues se produce por fagocitos muertos, que son del sistema inmune, bacterias muertas y líquidos, que son parte del sistema inmune y que tienen la función de sacar, de eliminar toda la cantidad de desechos que se producen en esas batallas por bacterias. Hay una bacteria o unas bacterias que causan enfermedades delicadas como el cólera, que se encuentra en las heces fecales. Entonces, cuando se lava con agua contaminada o no se lavan alimentos que están en contacto con la tierra, las lechugas, la espinaca, que suelen comerse crudas, y si no se lavan bien o no se desinfectan, pues pueden transmitir bacterias. Es recomendable estas frutas o estas legumbres o verduras que tienen un estrecho contacto con el piso, o sea, que son cultivadas casi a ras de piso, como las fresas, las lechugas, los repollos, las espinacas. Hay mucha probabilidad de que tengan contacto con bacterias y que estén contaminadas por bacterias porque están en contacto con el piso. Por lo tanto, deberían desinfectarse en un poco de agua, digamos, si tienes 10 litros de agua, puedes aplicar más o menos 1 centímetro cúbico de hipoclorito o de límpido, ¿sí? Y lavarlas con eso, una poquita cantidad de límpido en mucha agua hace o sirve para lavar legumbres, lavar hortalizas y lavar frutas y con eso disminuimos la posibilidad de contagiarnos de bacterias que pueden estar en esos alimentos. Hay unos líquidos especiales que venden también, incluso en spray, para lavar frutas o desinfectar frutas. ¿Qué me decían? ¿Que deje entrar a quién? Erika, pero a Erika ya le había dicho. Gisette, Camila Valenzuela, pero llegan tarde. Bueno, ya los dejé, ya los admití. A ver, sigamos entonces con la exposición. Entonces el cólera puede causar muerte porque causa diarrea, deshidratación, diarrea fuerte y luego deshidratación. Y pues como consecuencia de esa infección puede venir una deshidratación rápida que llevaría a la muerte. El botulismo es también causado por una bacteria y lo que hace esta bacteria es que produce una toxina que inmoviliza los músculos. Entonces puede causar que se inmovilice un músculo como el diafragma y los músculos intercostales. No podrías respirar. Si eso pasa, no podrías respirar. Dime. Profe, es que Camila está hace rato y usted no la deja entrar. Pero yo le he dado aquí Espera. admitir como 3 veces a Camila Valenzuela y a Mafe Ballesteros también.
Bueno, la plataforma me muestra que se están uniendo. O sea, ahí ya. Bien, entonces esta bacteria que causa ese botulismo se puede producir porque hay alimentos contaminados o porque usted compró un alimento enlatado, por ejemplo, un alimento enlatado, y a ese alimento enlatado lo dejó por ahí, se contaminó, o usted mismo en su casa produce conservas, pero no les hace el proceso correcto de desinfección. Creo que alguien estaba molestando en la pantalla. Voy a programar la pantalla para que no puedan rayarla. Listo. Entonces, ese botulismo lo que causa es que los músculos no puedan moverse. Causa una toxina, que es la misma toxina que se utiliza en cirugía estética o en estética, porque lo que produce esa bacteria es una toxina llamada Botox. Y el Botox lo utilizan para inyectarlo, por ejemplo, en los párpados. Inyecciones de Botox en los párpados para inmovilizar el músculo. Se pierde así la capacidad que tiene ese músculo de expresar emociones, pero lo que genera es que no haya arrugas. El músculo está quieto, rígido, pues no se va a arrugar nunca. O se demora mucho tiempo en arrugarse. Lo aplican también en los labios, lo mismo, o alrededor de los labios para generar la disminución de las líneas de expresión, porque lo que hace la bacteria, o lo que hace la toxina mejor de la bacteria es inmovilizar los músculos. Otra infección por bacteria es el tétano. Toda herida que tengamos, si se contaminó, si le entró arenita, debe ser desinfectada. Lo mínimo que debemos hacer es lavarla con jabón y ojalá algún desinfectante que tengamos para evitar este tipo de bacterias. Y lo que vemos acá es un proceso de necrosis o muerte celular que se puede dar, por ejemplo, por congelamiento o porque se interrumpió el flujo sanguíneo hacia los dedos, en este caso, en el caso de este ejemplo, de esta imagen que estamos viendo, y se produjo la gangrena. Entonces, se dio la muerte celular, la necrosis, y la gangrena es causada por una bacteria que se empezará a comer ese tejido, pues como si igual cuando morimos, las bacterias van a alimentarse de nuestros tejidos, y eso es lo que está pasando con esta mano. Aquí estos dedos murieron por falta de irrigación sanguínea, probablemente congelamiento. Eso podría pasar si alguien visita la Antártida o está en algún nevado y no tiene la ropa adecuada, los guantes adecuados, puede sufrir congelamiento. Las partes que pueden congelarse son las orejas, que están más expuestas al frío, el cartílago de la nariz, los dedos. Y eso podría generar pues esta infección. Bien, las bacterias por lo general cuando hay infección generan inflamación, enrojecimiento y pus. Sí, ya les hablaba que la pus es un líquido que contiene células muertas y bueno, sustancias que vienen en la sangre que son parte de la reacción del sistema inmune para liberar al organismo del invasor. Entonces aquí habrá bacterias muertas, pero también habrá células del sistema inmune más todas las sustancias que se producen para liberar. Y hay bacterias que se alimentan de la grasa, de nuestra grasa corporal. Entonces, cuando sudamos, bueno, liberamos sales, algo de grasa, y de ahí se alimentan algunas bacterias que son las que producen un olor especial característico. Entonces, por eso es importante controlar un poco, pues es importante, sí, controlar las bacterias de nuestro cuerpo por medio de la higiene. Nosotros que vivimos en el trópico, pues en el trópico hay una gran cantidad de bacterias y es un clima especial para el desarrollo de microorganismos. Además de que, pues al estar en clima caliente, sudamos más. Por eso la importancia del aseo diario, especialmente en esas zonas que forman pliegues donde se acumula sudor, suciedad y microorganismos también. El acné, pues el acné
es causado por bacterias que se alimentan de la grasita que se produce en las glándulas sebáceas, que son glándulas que tienen todas las pieles. Toda la piel tiene glándulas sebáceas, a veces se taponan porque ellas se activan o están hiperactivas en el tiempo de la adolescencia. Y para esto, ¿qué es importante? Pues eliminar la comida grasa, mantener la piel limpiecita con algún jabón especial, antiséptico, antibacterial, para controlar la producción de grasa en la piel y controlar la proliferación de bacterias. Tocarse, aruñarse no es conveniente porque en nuestras manos hay una gran cantidad de bacterias y virus que afectarían más todavía, o sea, aumentarían la lesión y aumentarían la infección también que se produce por diferentes tipos de bacterias. Ahí también se produce pus, el cuerpo liberándose de las bacterias que se alimentan de esa grasita que está produciéndose en la glándula sebácea. Bien, para la gente que tiene pensado hacerse piercing, vemos que ya saben ustedes que la piel es la primer barrera que tiene nuestro sistema inmune. Si lo perforamos, pues abrimos a la posibilidad de contagios, tanto de virus como bacterias. Si están haciéndose piercing en tejidos delicados, hay gente que incluso se perfora tejidos en la zona genital. Terrible riesgo porque son zonas que normalmente están expuestas a muchas bacterias. Sí, y no deberían pues hacerse porque es innecesario ese tipo de perforaciones y ponen el cuerpo susceptible a contaminación por bacterias como lo vemos en las imágenes, una lengua con una infección porque hubo un piercing. Aquí esta otra imagen es un tatuaje que también sirvió de mecanismo para que entraran bacterias y generó esa infección delicada en la piel. Bueno, vimos virus, bacterias, ahora protozoos. Los protozoos también pueden generar enfermedades graves, como la malaria. Para esto no sé por qué ha sido difícil encontrar vacunas que sean realmente eficientes. Aquí un colombiano llamado Manuel Elkin Patarroyo tenía una vacuna, pero esa vacuna no resultó ser tan eficiente y creo que no han descubierto una vacuna para esta enfermedad que es producida por protozoarios. O sea, cambiamos de reino, aquí estamos hablando del reino protistos. ¿Sí? Esta también es una enfermedad que mata a mucha gente a nivel mundial. Aquí vemos el parásito que lo causa, el protozoario. Es el Plasmodium, aquí lo vemos teñido de moradito. Y esas son células alrededor de él. Ese parásito, ese protozoario es transmitido por la picadura de los moscos y es especial de zonas tropicales, de selvas tropicales. En África mucha gente muere de malaria, en América del Sur mucha gente muere de malaria, en Asia, en la parte sur de Asia mucha gente muere de malaria también, porque el clima se presta para la proliferación de zancudos y esta enfermedad mata más gente de la que ha matado el coronavirus en un año. Otra enfermedad causada por otro protozoario, este es el tripanosoma, ahí lo ven teñido de moradito. Es transmitido por la picadura de una mosca, que es la mosca, se llama la mosca del sueño, mosca tsetse. También es bastante común en África. Pasamos a otro reino, el reino de los hongos, el reino fungi. Aquí encontramos que hay hongos que afectan a los vegetales y a nosotros también. Este es un tipo moho comiéndose el tejido de una fresa, contaminando una fresa. Hay una gran cantidad de enfermedades que son causadas por hongos del tipo mildeo, mildeos vellosos, que afectan la piel de las hojas de las plantas e impiden que se realice la fotosíntesis adecuadamente. Esos hongos, como generan Mire hifas. que yo me vi un video de unas, mire que yo me vi un video de ¿Sí? unas fresas que les salían gusanos. ¿Eso es normal? Eso es puro TikTok. No, eso sí puede ser ¿Eso igual es que la normal? guayaba. Igual que la guayaba, pues es probable que sean larvas de lepidópteros
o larvas de algún tipo de mosca. Ellas suelen colocar sus huevos desde que está la flor y cuando se forma el fruto, pues sale la larvita, eclosiona de ese huevo y empieza a comerse el fruto, igual que en las guayabas. En las guayabas se da porque las guayabas, aunque son protegidas por unas bolsitas especiales, algunos tipos de moscas y de mariposas colocan el huevo desde la flor, así que no hay manera de protegerlo. Bueno, esto lo que vemos aquí son hifas de unos hongos. Ellos también pueden afectar la piel porque sus hifas crecen dentro de las células de la piel. Algunos tipos de hongos pero pueden o tienen la capacidad de prolongar sus hifas dentro de las células de nuestra piel. Los hongos afectan principalmente las zonas externas de nuestro cuerpo, ojos, orejas, el tejido del cuero cabelludo, la piel, en raras ocasiones partes internas, pero sí se da el caso de hongos que pueden afectar el corazón, los pulmones, por ejemplo, ¿sí? Aunque generalmente son afecciones en la piel. Ahorita vamos a ver unos ejemplos de ese tipo de afecciones como el pie de atleta. Y esas afecciones de la piel se llaman micosis, infecciones causadas por hongos se llaman micosis. Aquí vemos diferentes infecciones que pueden ser causadas por hongos o micosis. Bueno, por suerte, estos sí son relativamente fáciles de tratar la mayoría. Hay un hongo, para los que visitan cavernas, hay un hongo, no recuerdo el nombre, pero él se desarrolla en las cavernas, o sea, es propio de ese ambiente húmedo y oscuro, y es un hongo muy difícil de curar. Me decía un médico que es más difícil de curar que el cáncer. Entonces hay que tener cuidado con esa visita a las cavernas porque puede uno resultar contaminado por un hongo que se crea dentro de las cavernas. Bueno, no solamente los reinos Monera fungiprotistas tienen animales que especies o individuos que nos infectan. Hay unos no tan microscópicos, poco más grandes, que pertenecen ya al reino animal y en ese caso no se llama infección, sino que se llama infestación. Entonces, habrá anélidos, habrá artrópodos y algunos insectos también. Aquí están los piojos y las ladillas. Son insectos, miremos a ver cuántas patas tiene. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea que sí, podemos clasificarlo como insecto. Piojos que son propios del cuero cabelludo y estas ladillas que son como unas micro garrapatas son gustosas de la zona genital. Sí, es una enfermedad de transmisión sexual estos gusanitos. Estos gusanitos no, perdón, estos parásitos que son insectos, ¿no? Pequeños insectos. Pues no son tan microscópicos, ¿no? Esto sí, ya aquí nos salimos de lo microscópico. La sarna es causada por ácaros. Si hablamos de ácaros, no hablamos de insectos. Cuentemos las patas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. O sea, esto no es un insecto. Tiene 8 patas, no tiene 6. Sí, está más cerca de las arañas que de los insectos. Es un por los arácnidos nos vamos. Y causa escamación de la piel y perforaciones en la piel porque él entra, se alimenta y sale dejando un rotico en la piel, como estas pequeñas perforaciones. Y estos son un pequeño gusano que causa una enfermedad llamada filariasis. Él entra al intestino por los alimentos o por el agua y perfora y llega hasta el torrente sanguíneo. Lo que rodea a este pequeño gusano, que es como del género de los nemátodos, de la clase de nemátodos, y genera estas afectaciones en la piel, esta enfermedad también conocida popularmente como elefantitis o elefantiasis. Ahí están sacando ese gusano y bueno.
Listo, entonces, preguntas. No hay preguntas. Bueno, señor. Bueno, listo. Nos vemos entonces en la próxima Profe, semana. Esta ¿el semana, reino vegetal tiene enfermedades? ¿cómo? ¿Me puedes repetir Que la si el pregunta? reino vegetal no tiene enfermedades. Bueno, porque los del reino vegetal no tienen organismos tan pequeños que logren entrar a nuestro sistema. Lo que sí podría pasar es que hay algunos alimentos o algunas plantas que producen toxinas. Eh, se pueden presentar alergia al polen, por ejemplo, o alergia a sustancias que producen las plantas. Hay un árbol que le llaman como Pedro Hernández en algunas zonas, en otras zonas tiene otro nombre, pero ese árbol a algunas personas les produce una irritación terrible en la piel. Parece ser que su corteza produce una Sí, especie, a mi papá como que le picó o algo así. sí, produce como una especie de toxina y si uno se acerca o está relativamente cerca, hay una afectación en la piel que produce fiebre, un malestar bastante grande, bastante molesto, es la afectación por la toxina que produce ese árbol. También está, a ver, el pica pica, no recuerdo el nombre de la planta que lo produce, pero también produce irritación de la piel y otras planticas que tienen como pequeñas espinas. Ortiga, por ejemplo, la ortiga. La ortiga también produce irritación en la piel, sea porque tiene pequeñas espinitas que se prenden en la piel y generan irritación, o toxinas que eh, que afectan por contacto. ¿Más preguntas? Profe, Daniela, dime. el video que bueno, usted estaba reproduciendo, ¿queda guardado en alguna parte o cómo lo podemos encontrar? Sí, ese video va a estar subido en la plataforma junto con todo lo que estamos diciendo porque grabé toda la clase. Ok, está bien. More question? No question? Bien, entonces nos veríamos la próxima semana. Estén pendientes de la plataforma porque esta semana pues habrá una pequeña actividad de evaluación muy sencillita. No sé qué vaya a aparecer, si un crucigrama, un ahorcado, una sopa de letras o un test sencillo. Así que hasta la próxima. See you later. Vale, profe, muchas gracias. Con gusto. Adiós, adiós.